Dios, cuando restaure su templo, su casa y su altar, va a moverse según Dios nos trae y Dios nos muestra a través de su palabra. A nivel de naciones, hay altares, hay casas, las cuales Dios va a restaurar. A nivel de naciones, la casa de Dios va a ser restaurada. Cuando Dios restaure su casa, Él mismo va a ir, su espíritu, a cada sumo sacerdote, a cada príncipe. A nivel de naciones van a haber príncipes. De esta manera es que Dios les llama. Dios les llama príncipes. Voy a estar dando el significado para príncipe. El término príncipe se refiere a diferentes figuras como el Mesías y el príncipe de las tinieblas. El sumo sacerdote que trabaja para Dios, para el rey. Este sumo sacerdote viene a ser un príncipe en la casa del Señor. El sumo sacerdote viene a ser el príncipe de la casa de Dios. El sumo sacerdote. El sumo sacerdote, Dios le dio un lugar de honor. El sumo sacerdote tiene la posición, el rango más alto de la casa del Señor. Al sumo sacerdote Dios le dio una confianza especial. Por eso el sumo sacerdote no puede traicionar a Dios. A nivel de naciones, hay miles de sumos sacerdotes, los cuales cuando llegue el momento Dios los va a poner, a depositar en una casa, para que estos trabajen para el Señor, como nos dice la palabra del Señor. Ahora, tenemos a otro príncipe, que es el príncipe de las tinieblas. Este es Satanás. Los sacerdotes que trabajan en la Iglesia Católica, estos no están trabajando para Dios. Esta iglesia enseña al hombre a idolatrar. Por tanto, el sacerdote viene a ser el príncipe de las tinieblas. El sacerdote viene a ser el príncipe de las tinieblas. ¿Por qué? Porque está trabajando para Satanás. El término príncipe se refiere a diferentes figuras como el Mesías y el príncipe de las tinieblas. El Mesías representa a Dios. El Mesías representa a Dios. Pero el príncipe de las tinieblas representa a Satanás. El príncipe de las tinieblas representa a Satanás. Cuando llegue el momento, Dios va a ir a cada príncipe y le va a darle las instrucciones de lo que Dios quiere que cada uno de estos príncipes haga en su casa. La palabra del Señor nos dice que va a haber un remanente de levitas que van a ser sacados de la adoración. Lo voy a volver a repetir. Dios nos habla, Dios nos muestra y Dios nos revela. Dios nos dice que los levitas que vienen de la tribu de Leví no van a ministrar en la casa del Señor en ese tiempo. ¿Por qué? Porque traicionaron a Dios.
Y este va a ser el castigo de ellos. Ellos van a trabajar en la casa del Señor, pero no van a ministrar en el altar del Señor. Dios nos dice que la tribu de Leví abandonó a Dios cuando Israel se alejó de Dios. La tribu de Leví se alejó de Dios para rendir culto a ídolos. Y Dios nos dice que van a tener que sufrir las consecuencias de su infidelidad. Dios nos dice que estos van a tener un cargo en su casa, pero no van a tener el cargo de ministrar en la casa de Dios, porque fueron a idolatrar. Este va a ser su castigo, no ministrar en el altar del Señor, en la santidad del Señor. Dios nos dice que aún así Él va a permitir que sirvan como guardias del templo y como porteros. Dios nos dice que estos podrán llevarle sacrificios al Señor. Dios nos dice que estos van a poder estar presentes para ayudar con el pueblo. A la hora del servicio, ellos pueden entregar su sacrificio al Señor y pueden trabajar con el pueblo, pero no pueden servir en el altar del Señor. Por tanto, ellos tienen, dice el Señor, que pagar por su infidelidad. La palabra del Señor nos dice que los que van a tener el cargo de levitas van a ser los que van a tener el cargo de levitas van a ser la familia de Sadoc. Estos son los que van a tener el cargo. Estos son los que van a poder ministrar como sacerdotes en la casa del Señor, como levitas. La palabra del Señor nos dice, sin embargo, los sacerdotes levitas de la familia de Sadoc continuarán sirviéndome fielmente en el templo cuando los israelitas, sin embargo, nos dice el Señor, los sacerdotes levitas de la familia de Sadoc continuaron sirviéndome fielmente en el templo cuando los levitas me abandonaron para rendir culto a ídolos. Estos hombres servirán como ministros y estarán en mi presencia y ofrecerán la grasa y la sangre de los animales, dice el Señor. O sea que los sacerdotes y levitas que vienen de la tribu de Sadoc son los únicos que cuando el templo sea restaurado van a ser o van a tener el permiso de ministrar en la casa de Dios. Los que vienen de la tribu de Leví no. Dice el Señor que los que permanecieron fieles cuando el pueblo de Israel se fue cuando el pueblo de Israel y los levitas idolatraron, los únicos que permanecieron fiel adorando al Señor fueron los sacerdotes y los levitas que vienen de las familias de Sadoc. Dios nos muestra y Dios nos revela. Dios nos dice qué es lo que va a tener que hacer el príncipe. Decía, el príncipe, los sumos sacerdotes y los levitas. La palabra del Señor nos dice, nos da las instrucciones de cómo se va a mover
el sumo sacerdote, el príncipe en la casa de Dios. Este se va a mover según Dios le diga. El príncipe entrará a la antesala de la entrada de afuera. Luego se quedará de pie junto al poste de la puerta de entrada mientras el sacerdote presenta la ofrenda quemada y su ofrenda de paz. El príncipe tiene que esperar afuera a lo que el sacerdote presenta la ofrenda. Ahora voy a tocar un punto. Recordemos que el Mesías viene a ser el príncipe de paz. Dios siempre está presente. Dios siempre está presente en estas ceremonias. El alimento que sale del corazón del hombre es el alimento por el cual Dios se va a alimentar. Dios nos muestra el orden por el cual el sumo sacerdote, los sacerdotes y los levitas tienen que trabajar. Nos dice la palabra del Señor que los sacerdotes van a entrar a ofrecer ofrenda quemada. Y el príncipe se va a quedar lejos mientras que el sumo sacerdote presenta su ofrenda. Se inclinará en adoración dentro del pasillo de la entrada y luego regresará por donde entró. Veamos el orden por el cual el sumo sacerdote tiene que trabajar en la casa del Señor. Este era el orden. Dios nos muestra cuán ordenado es Él. Dios nos muestra a través de su palabra cuál es su esencia. De la única manera el ser humano no puede alcanzar lo que Dios le envía a hacer cuando le entrega un ministerio es cuando éste es engañado. Es cuando éste es engañado por Satanás. Dios nos muestra en Génesis 3 cómo la serpiente engañó a Eva. De esta misma manera la serpiente engaña al hombre. Cuando la palabra de Dios nos habla de Eva, la palabra nos está hablando de la mujer. Cuando la palabra de Dios nos habla de Eva, cuando Dios nos dice los pasos que tomó la serpiente para engañar a Eva, Dios nos está hablando de los pasos que la serpiente toma para engañar a la mujer que hoy vive. La palabra de Dios es el diseño del ser humano que hoy vive. Dios le dio el diseño de su palabra al hombre. Cuando Dios nos habla de Eva, Dios nos está hablando de la mujer, del reflejo que tiene la mujer. Cuando Dios nos habla del huerto del Edén, Dios nos está hablando del ministerio que le entregó al hombre. Dios nos muestra de qué manera la mujer fue engañada. El diseño de la mujer, del hombre, de los ministerios de Dios, es el diseño por el cual el hombre iba a pasar. El diseño de la palabra de Dios es el diseño del hombre, de la mujer y de los ministerios que Dios le entregó al hombre. Todo lo que la palabra dice era por lo que el hombre iba a pasar. Todo lo que la palabra de Dios nos revela era por lo que el hombre, los ministerios de Dios y el mundo iban a pasar.